Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. En estos tiempos estamos con gozo, con alegría, compartiendo la verdad de Dios, la verdad profética que estamos viviendo. Sin lugar a duda, cada vez nos acercamos más al evento más extraordinario que va a ocurrir. La iglesia se va en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que esto va a ocurrir, como dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos por eso a la expectativa, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene a buscar a su amado. Por eso estamos compartiendo en este tiempo, especialmente que se está acercando la Navidad. No sabemos el día exacto que el Señor Jesús nació, pero sabemos que Jesús nació y que es el Salvador del mundo, que Jesús nació para salvar a su pueblo de su pecado. O sea que Dios vino con un propósito que tiene que ver con la salvación. Por eso estamos compartiendo la salvación eterna de los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Estábamos compartiendo aquellos que tienen el espíritu de su Hijo, que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba, Padre. Somos por eso hijos de Dios. La salvación es eterna, porque nuestro Dios es eterno. Por eso vamos a seguir compartiendo la seguridad que tenemos según las Escrituras, la palabra de Dios. ¿Usted piensa que la salvación se pierde? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo pienso que si dependiera de mí, por supuesto, no tendría ni seguridad, ni siquiera tendría salvación. Pero no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y esto marca la diferencia. Por eso vamos a ver, según las Escrituras, lo que dice la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, verso 18 dice la maravillosa palabra del Señor. Ustedes pueden leer en su casa para que vean lo que dice la Biblia. No son mis ideas ni mis pensamientos, sino lo que dice Dios. Y esto es el fundamento de la fe cristiana. El fundamento de nuestra fe está en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque creemos conforme a las Escrituras. Y esto me da mi plena certeza y seguridad, porque la palabra de Dios es eterna. Porque lo que dice Dios se cumple y se cumplirá. Y dice así la palabra maravillosa del verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Tenemos que saber que hemos sido rescatados. No hace mucho tiempo escuché una noticia de que unos misioneros fueron secuestrados en Haití. Estaban pidiendo $1 millón para el rescate. $1 millón de dólares, no $1 millón de pesos, $1 millón de dólares. Imagínense, ¿quién podría pagar tanto dinero para rescate? De igual manera, el rescate para nuestra redención, para nuestra salvación, no hay dinero que pueda pagar. El hombre por su propia naturaleza es incapaz de poder pagar su rescate. La demanda, el precio de la salvación es muy alta. Por eso dice la Biblia en el Salmo 49: los que confían en su bien y en la muchedumbre de su riqueza se escapan. No podrán, dice de manera algunos, redimir
a su hermano de manera Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio que no se logrará jamás. Salmo 49, del verso 6 al verso 8. Pueden leer. O sea, la muchedumbre de su bienes, de su riqueza. No importa la riqueza que tengan, de todo el mundo que ganare y perdiere tu alma, ¿qué recompensa puede dar el hombre por su alma? No hay plata, no hay dinero que el hombre pueda dar para su salvación, para su redención, ni su buena obra. El hombre por sí mismo ya está destituido de la gloria de Dios. Por eso hemos sido rescatados. Y el precio pagado por Dios fue la sangre de Jesucristo, su Hijo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa era la demanda. Este es el precio para nuestra salvación. ¡Qué maravilla! Esto dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 18 dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos que saber que pertenecemos a Jesucristo, que pertenecemos a Dios, porque hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Le pertenecemos a Dios. Y esta es la garantía, esta es la seguridad que tenemos nosotros de la salvación eterna, que la salvación no se pierde, porque no depende de mí, sino depende de Dios, de lo que Él hizo en mí. Por supuesto, tiene que ver, sí, con mi entrega, con haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, haber aceptado al Señor como el Rey de mi vida, como el Señor, el soberano, que Cristo está en mí, que Cristo vive en mí. Por supuesto, esto es la evidencia de que he sido rescatado, porque he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y esto me da a mí la plena certeza y seguridad de la salvación. Maravilloso es la maravillosa palabra de ese Dios. En 1 Juan capítulo 4, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está hablando de pertenencia. Hijitos, vosotros sois de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿de quién eres tú? ¿Eres de Dios? ¿Pertenece a Cristo? ¿Dios es tu Señor? ¿Dios es tu Padre de verdad? ¿Tiene una relación, tiene una intimidad con Dios como hijo que manifiesta esa realidad de amor? Entonces perteneces a Dios. Perteneces a Dios. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios, somos de Dios, somos de Dios. Por eso da por sentado las Escrituras y lo habéis vencido. Por lo tanto, no hay nada ni nadie que podrá impedir que nosotros podamos disfrutar de la eternidad con Cristo. Estamos en este proceso de crecimiento, pero vamos hacia el rumbo, hacia la morada eterna, de donde es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, nuestro Señor, que vendrá a buscar a su amada, su iglesia, en cualquier momento. Por eso todos los que amamos al Señor, amamos también su venida, y estamos a la expectativa, esperando su venida. Mientras tanto, estamos sirviendo al Señor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, de tal manera que cuando Él venga, nos encuentre haciendo su divina voluntad, agradando al Señor de todo corazón. ¡Qué maravilla! Si eres el Señor, si perteneces a Dios, ¿piensas que te puede perder? Si eres del Señor, jamás te podrás perder.
porque estás en la mano de Dios. Dice la palabra, lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Maravilloso el Señor, dice así la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 1, para que usted vea, le menciono los versículos para que usted vea en el verso 22 lo que dice la palabra. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado y nos ha dado la arras del Espíritu en nuestros corazones. También en Efesios, para que ustedes puedan leer también la palabra de Dios, les doy los versículos porque qué importante que a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, podamos nosotros tener esa confianza, no en lo que yo pueda decir, sino en lo que dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios a los gentiles, ¿no? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Qué maravilla. Podemos ver que el sello del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo está en nosotros. Que eso nos identifica como propiedad divina, que le pertenecemos al Señor. Y esto me recuerda en el campo, por ejemplo, los campesinos que tienen animales, los postrillos, los terneros son marcados por el dueño y lleva una marca para identificar que le pertenece. Por lo tanto, el ternero, el postrillo que lleva la marca del dueño, no se puede perder, porque en cualquier lugar lo puede identificar. De igual manera hemos sido marcados con el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo está, la Biblia dice, está en nosotros y con nosotros para siempre. O sea que el Espíritu Santo es la garantía, es el anticipo que tenemos de parte de Dios, que le pertenecemos al Señor. Y fíjense que dicen en el Evangelio según San Juan capítulo 14, del verso 15 al 18, usted puede leer, dice, Jesús le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Fíjense que está hablando que el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. O sea que no es que el Señor te dio el Espíritu Santo y después va a sacar. De ninguna manera, por eso tenemos la plena certeza y seguridad de salvación, de la eternidad, de que la salvación no se pierde. Porque tenemos la marca, la identidad que me garantiza que yo pertenezco al Señor. Y es un anticipo. Yo recuerdo antes cuando compré un terreno, pagué el anticipo y ya empecé a edificar en el terreno, porque ya está disfrutando. Por supuesto que faltaba mucho para seguir pagando las cuotas. Pero qué bueno que en este caso Cristo ya pagó todo con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él ya pagó todo y ya estoy disfrutando de la eternidad. Por eso, el que cree en Cristo tiene vida eterna. No es que voy a tener, ya tengo. Y estoy en ese proceso de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también es una garantía. La garantía es la seguridad que me da de que jamás podré perder. Porque la misma garantía me está dando la seguridad. Cuando uno compra un artefacto le da la garantía, dice por 10 años, por 5 años. Esto significa de que lo que compraste lo vas a disfrutar, sí o sí. Es la vida eterna. Tenemos por eso salvación eterna en Cristo nuestro Señor. Es un anticipo que ya estamos disfrutando cuando vivimos la plenitud del Espíritu de Dios. Estamos disfrutando de la eternidad. Y tenemos por eso esta seguridad de lo que vamos a recibir, de la herencia eterna. Y el propósito dice, para la alabanza de su gloria, bendito sea.
Dios está viendo desde la eternidad a la eternidad lo que serán todos sus amados, todos aquellos que recibieron a Cristo. Somos para la alabanza de la gloria de Dios. Vamos a estar adorando al Señor por toda la eternidad. Por eso, todo lo que no glorifica a Dios es pecado. Por eso debemos dar gracias a Dios por todo. Damos la gloria a Dios por todo. Amén. Que ya estamos empezando de lo que será la eternidad con nuestro Señor. ¿Usted piensa que se va a perder? Yo creo, yo no me perderé porque no depende de mí, sino de Dios. Él me salvó, Él me rescató. Le pertenezco al Señor por toda la eternidad. Él es mi Padre. Su Espíritu Santo, dice las Escrituras, que está en nosotros y con nosotros, dice, para siempre. No dice, bueno, por un rato, pero si te portas. No, dice para siempre. Aquellos que han recibido a Cristo es un hijo eterno. Tener la salvación eterna. Tener la seguridad por lo que el Cristo hizo por nosotros. No depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí. ¿Tú piensas que te vas a perder, que la salvación se pierde? La salvación no se pierde por la palabra de Dios, porque no depende de mí. Si soy salvo, no me perderé. Si soy hijo, nunca dejaré de ser hijo. Mi hija, por más rebelde que sea, va a ser hijo. Va a ser hijo. Nunca dejará de ser lo que es. De igual manera, si eres hijo de Dios, si perteneces a Dios, nadie te podrá apartar de Él. Fíjense lo que dice la palabra. Para que tenga esta seguridad y puedas adorar al Señor. La maravillosa palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, por ejemplo, para que veamos nosotros en el ministerio del Señor Jesús, el ministerio terrenal, en la oración sacerdotal del Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 12. Puede leerlo para que vea lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a lo que le pertenecen a Dios. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice el Señor Jesús, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Fíjense que dice, y ninguno de ellos se perdió. Si perteneces a Dios, ¿piensa que se va a perder? Sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús no perdió ninguno. Todo lo que pertenecen a Cristo Jesús, tenemos por esto esta seguridad. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué pertenecemos a Dios? Esta es la seguridad que tenemos según la palabra de Dios. El Señor Jesús también, fíjense, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 29, si ustedes pueden leer, dice la palabra. El Señor Jesús dice en versos 28 y 29, pero leerlo también, dice así la palabra, para que ustedes vean la certeza y seguridad que nosotros tenemos. Y el Señor Jesús dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesús dijo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Dios, de mi Padre. Nadie. Esta es la certeza y la seguridad que tenemos. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que Él salvó a todos los que estaban con Él. Jesús estaba orando al Padre que ninguno de ellos se perdió. Solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Eso es la seguridad que tenemos nosotros de la salvación eterna. Amén. Qué maravilla el Señor, nuestro Dios maravilloso.
maravillosa. Y dice en el Romano capítulo 8, verso 28, verso 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? O sea que no es que Dios nos salvó y nos dejó a la deriva para que nosotros nos arreglemos como pudiésemos. No, Él nos salvó y sigue obrando en nosotros, está trabajando en cada una de nuestras vidas. Es un proceso de santificación, es un proceso de crecimiento en la vida cristiana, y todos los que nacieron de nuevo están en este proceso. Es natural. Por lo tanto, Dios nos dará todas las cosas que necesitamos para llegar a hacer lo que Él ha planeado para cada una de nuestras vidas. Él es fiel. Por ejemplo, para que veamos en el Hechos capítulo 9, verso 4. Fíjense cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos y sale al encuentro el Cristo glorificado. Y el Señor Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Fíjense que ¿quién va a salir a tu encuentro? Si estás en Cristo, si perteneces a Dios. Quiero decirte que te quedes tranquilo y estés seguro si vives en la voluntad de Dios, si estás agradando al Señor, viviendo conforme a las Escrituras, a la palabra de Dios. Quiero decirte que Dios está de tu parte. Amén. Dios es tu defensor, Dios es tu guardador, y nadie te puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque Él es mayor que todo. Y Él va a salir a tu encuentro, y Él va a ser tu defensor, y Él se va a enfrentar. Fíjense que Saulo estaba persiguiendo no directamente a Jesús, pero indirectamente estaba persiguiendo a Jesús, porque estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. ¡Qué maravilla! Jesús te defiende. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí. Cuando vivimos en esta dimensión espiritual, para adorar al Señor, para servir al Señor. Y esta es la seguridad que tenemos. En primer lugar podemos decir, la seguridad que tenemos porque hemos sido rescatados. Porque hemos sido comprados por precio, le pertenecemos a Él. La Biblia dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Lo importante es que vos tengas esta seguridad que le pertenece, que eres de Dios, que eres hijo de Dios. Amén. Esta es la seguridad. En segundo lugar, pues tenés que saber que tienes el sello de Dios en tu vida, que es la identificación, que es la garantía, que es el anticipo de lo que vamos a recibir, que eso garantiza que eso es un hecho consumado, que ya lo comenzamos a vivir, y que eso va a ser para alabanza de su gloria, porque está todo determinado por Dios y que no depende de mí, sino de Dios. Y podemos ver en el ministerio del Señor Jesús, podemos ver que ninguno de que el Padre le dio a Jesús, ninguno de ellos se perdió, porque Él lo guardaba en su nombre. Solo el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese, porque estaba todo en los planes eternos de Dios. Y la garantía que dice la palabra, dice: nadie lo puede arrebatar de mi mano, ni arrebatar de las manos de mi Padre, porque es mayor que todo. Y Dios es tu defensor. Él pelea por ti. Cuando tú le buscas a Él, y Él es tu Señor y tu Salvador. ¡Qué maravilla! Yo pertenezco a Dios. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Tengo el sello de su Espíritu Santo en mi corazón. Es su Espíritu está en mi corazón. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, y con nosotros la Biblia dice para siempre. Bendito sea Dios. Si tú no tienes esta seguridad,
a la luz de las Escrituras. Qué bueno que puedas recibir a Cristo en tu vida y puedas tener la seguridad de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto, viviendo también conforme a ella. Quiero guiarte en una oración que puedas recibir a Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias, Señor, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque tú me rescataste. Gracias, Señor, por el precio que pagaste allí, tu sangre preciosa, para mi rescate, para redimirme, Señor, para salvarme, Señor. Gracias, Señor. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Quiero que tú seas el Rey de mi vida. Y te doy gracias por esta salvación tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.